Creía que el odio era mi armadura, la única forma de sobrevivir en este mundo de fachadas impecables. Hasta que Miguel, ese cabrón perfecto con su sonrisa de anuncio y sus trajes a medida, me acorraló en la sala de reuniones vacía y me escupió a la cara: eres un fraude, Luis, y lo sabes. Y entonces, en un arrebato que aún me quema la piel, le besé. No por amor, sino por rabia pura, esa que te hace cuestionar si el infierno no está en el armario donde te escondes toda la vida. Logroño siempre ha sido un lugar de contrastes brutales, como un Rioja Reserva que te arranca la garganta con su tanino áspero antes de dejarte un regusto a tierra fértil. Nací aquí, en un barrio obrero donde las fachadas de las casas se desconchaban bajo el sol implacable del verano, y las madres gritaban desde los balcones para que los niños entraran antes del anochecer. Mi familia era de esas: padre mecánico en la cooperativa de vinos, madre costurera que hilaba sueños rotos en camisolas baratas. Católicos devotos, por supuesto, con un crucifijo en cada pared y misas dominicales que olían a incienso y a hipocresía. Yo, Luis, el hijo mayor, el que siempre sacó las mejores notas en el instituto, el que se fue a estudiar Derecho a la Universidad de La Rioja para salir adelante, como decía mi padre con esa voz ronca de fumador empedernido. Pero nadie en casa sabía, ni sabe, joder, que cada noche, cuando apagaba la luz en mi pisito de alquiler en el casco viejo, me ahogaba en un mar de dudas que no eran sobre exámenes ni sobre el futuro laboral. Era sobre mí. Sobre esa atracción que me retorcía las tripas desde los 15, cuando vi a un compañero de clase en los vestuarios del polideportivo y sentí que el mundo se me caía encima. No era solo deseo, era terror. En Logroño, ser gay no es un orgullo que ondeas en la fiesta de San Mateo con un lazo arcoíris, es un secreto que te pudre por dentro, porque la gente aquí te mide con la misma vara que usa para catar el vino. Si no encajas en el buquete esperado, te escupen. Entré en el bufete de abogados de don Ignacio hace 3 años, fresco de la carrera, con el título bajo el brazo y un hambre de demostrar que valía algo más que ser el chico listo de la familia. El bufete estaba en la calle Laurel, ese laberinto de tabernas donde el olor a chacoli y pinchos fritos se mezcla con el humo de los cigarros que fuman los clientes después de firmar divorcios caros. Don Ignacio, un viejo zorro con bigote canoso y corbata siempre floja, me contrató porque necesitaba sangre joven para los casos de herencias y litigios laborales. Y allí estaba Miguel, mi némesis desde el primer día. Miguel era todo lo que yo no: alto, con esa mandíbula cuadrada que parecía tallada en granito riojano, ojos verdes que te perforaban como un veredicto final, y una confianza que rozaba la arrogancia. Venía de Bilbao, pero se había adaptado a Logroño como si hubiera nacido entre los viñedos de Fuenmayor. En el bufete, era el pupilo estrella de don Ignacio, cerraba casos imposibles con una sonrisa que desarmaba a los jueces, organizaba las cenas de equipo en el mesón del centro con una gracia que hacía que todos lo adoraran, y encima, salía en las fotos de la prensa local como el joven promesa del derecho en La Rioja. Yo lo odiaba por eso. Odiaba como su perfume, un jodido aguadigio que flotaba por los pasillos, me hacía girar la cabeza sin querer. Odiaba cómo, en las reuniones, se inclinaba sobre la mesa para explicarme un punto de la ley, y su aliento cálido me rozaba el cuello, despertando algo que yo enterraba bajo capas de sarcasmo y horas extras. Pensé que el odio era mi armadura más gruesa, hasta que un beso la rompió en pedazos sangrantes. En Logroño, donde el Ebro susurra secretos que nadie quiere oír, follé con mi peor enemigo en el baño del bufete, y no fue placer, fue venganza pura. Y lo peor, no me arrepiento, porque por primera vez, mi polla latió por alguien que me veía de verdad, no como el maricón que todos fingían ignorar. Me llamo Luis, y si hay algo que odio más que las mañanas de resaca en esta ciudad de vino y mentiras, es Miguel. Miguel el perfecto, Miguel el que cierra casos como si fueran botellas de Rioja fácil de descorchar, Miguel con su sonrisa de anuncio de colonia que hace que las clientas baboseen y los jefes lo acaricien como a un hijo pródigo. Yo, en cambio, soy el que suda las gotas gordas por cada coma en un contrato, el que llega primero y se va último, solo para que él pase rozándome con su traje impecable y un buenos días, que suena a burla. Logroño no es Madrid, no hay luces que te cieguen lo suficiente para olvidar quién eres, aquí el río te devuelve la mirada y te obliga a enfrentarte a tu propia mierda. Todo empezó hace 2 años, cuando entré en el bufete de don Ignacio, ese viejo zorro con bigote teñido que huele a tabaco rancio y ambición. Luis, muchacho, tú serás mi mano derecha, me dijo el primer día, pero todos sabíamos que la derecha era para Miguel, que había estudiado en Salamanca y hablaba inglés como un yanqui. Yo venía de un pueblo cerca de Calahorra, de una familia de viñedos donde mi padre me enseñó que los hombres no lloran ni miran a otros hombres con ojos de hambre.
Eres el único hijo varón, Luis, no nos falles, repetía mi madre cada domingo, mientras servía el cordero y lanzaba miradas a mi hermana, que ya tenía novio y un anillo en el dedo. Ellos no sabían que, desde los 16, mis sueños estaban llenos de cuerpos duros y sudorosos, no de curvas suaves. Me masturbaba en el baño de la finca, imaginando al jornalero portugués que cortaba uvas, y luego me lavaba la cara con agua fría del pozo, jurando que era solo una fase. En el bufete, la rutina era un veneno lento. Llegaba a las 7, con el café quemándome la lengua, y revisaba expedientes hasta que los ojos me picaban. Miguel entraba a las 8:30, fresco como una lechuga, con el pelo negro peinado hacia atrás y una carpeta bajo el brazo que resolvía en media hora lo que a mí me tomaba días. Luis, ¿has visto esto? Es pan comido, me decía, dejando caer el informe sobre mi mesa como si fuera un regalo. Pan comido para él, quizás, con su familia de abogados en Bilbao que le pagaron la carrera y las conexiones. Yo asentía, sonriendo con los dientes apretados, mientras por dentro quería agarrarle esa corbata de seda y ahogarlo en el Ebro. No era solo envidia profesional, era algo más profundo, más sucio. Cada vez que se inclinaba sobre mi hombro para ayudarme, su aliento cálido en mi nuca me erizaba la piel, y tenía que excusarme al baño para no traicionarme con una erección que no pedía permiso. La ciudad no ayudaba. Logroño es preciosa, con sus callejones empedrados y las tabernas donde el chacoli fluye como sangre, pero para alguien como yo, es una jaula dorada. La gente te saluda por la calle, te invita a la verbena de San Mateo, pero si te ven con un tío en vez de con una chica, las lenguas se afilan como hoces. Mi ex, Ana, era la tapadera perfecta, rubia, risueña, hija de un bodeguero. La conocí en una cena del bufete, y duramos 6 meses de besos fríos y sexo mecánico donde yo cerraba los ojos y pensaba en cualquier cosa menos en ella. Eres tan romántico, Luis, me decía, y yo me reía, porque lo último que sentía era romance. Terminamos porque ella encontró a un comercial de Zaragoza que sí la follaba con pasión, y yo respiré aliviado, aunque mi madre me bombardeó con llamadas. ¿Qué pasó, hijo? ¿No eras lo suficientemente hombre para ella? Desde entonces, evito las citas. Me encierro en el piso de alquiler en el casco viejo, con vistas al puente de piedra, y bebo vino solo mientras veo series americanas donde los gays besan sin que el mundo se les caiga encima. Pero en el trabajo, Miguel era el diablo disfrazado de ángel. Una vez, en una reunión con un cliente viticultor, yo estaba exponiendo el caso de una disputa por tierras, sudando bajo la luz fluorescente, cuando él intervino: disculpe, Luis, pero hay un matiz en el artículo 45 que cambia todo. Y lo cambió, claro, salvando el día y ganándose un apretón de manos efusivo. El cliente se fue, don Ignacio me palmeó la espalda con un buen intento, chico, y Miguel me guiñó un ojo. Un guiño. Joder, ese guiño me quemó por dentro. ¿Era coqueteo? ¿Burla? ¿O solo su forma de ser el puto rey del mambo? Noches después, en la taberna El Cubo, donde el jamón se corta tan fino que se deshace en la lengua, me emborraché con unos compañeros. Luis, ¿tú no sales con nadie? Eres guapo, joder, las tías deben caer rendidas, dijo Paco, el contable, con la cerveza espumando en su mostacho. Reí, pero el alcohol aflojó la lengua. Las tías no son lo mío, Paco. Prefiero. No sé, el vino. Se rieron, pensando que era una broma, pero Miguel, que estaba en la barra pidiendo otra ronda, se giró y me miró fijo. Sus ojos castaños, profundos como el río en crecida, se clavaron en los míos un segundo de más. El vino es traicionero, Luis. Te hace decir verdades que duelen, murmuró, y se alejó con su copa, dejando un rastro de colonia que me revolvió las tripas. Esa noche, en casa, me corrí pensando en él. En su boca diciendo mi nombre, en sus manos desabotonándome la camisa. Me odié al día siguiente, pero el odio a Miguel creció como hiedra venenosa. Lo evitaba en los pasillos, rechazaba sus ayudas con un gruñido, y cuando don Ignacio nos emparejó para un caso grande, una herencia disputada por una familia de bodegueros enojados, quise dimitir. Trabajad en equipo, chicos. Miguel, guía a Luis, ordenó el viejo, y yo tragué bilis. El equipo éramos nosotros dos solos en una sala con vistas al Ebro, papeles por todas partes, y un silencio que pesaba como plomo. Los primeros días fueron un infierno.
Él tecleaba en su portátil, yo garabateaba notas a mano, y cada roce accidental, su rodilla contra la mía bajo la mesa, me hacía saltar como si me hubieran pinchado. Relájate, Luis. No muerdo, bromeó una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el río de naranja. Ojalá mordieras y acabáramos con esto, solté, sin pensar. Se quedó quieto, el lápiz en su mano suspendido. Cuidado con lo que deseas, colega. Su voz era baja, ronca, y por un instante, vi algo en su mirada, no perfección, sino grietas. Pero se recompuso, sonrió su sonrisa de mierda, y volvimos al trabajo. Esa noche, soñé con sus dientes en mi cuello, y me desperté con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. La presión crecía. Mi padre llamó una mañana, Luis, tu madre está preocupada. Ven al pueblo el fin de semana, hay una chica de la cooperativa que quiere conocerte. Colgué sin prometer nada, pero el nudo en el estómago no se deshizo. En el bufete, don Ignacio nos felicitó por el borrador del caso, esto es oro, muchachos. Miguel, eres un genio, Luis, aprende de él. Aprender. Como si yo fuera un crío. Salí a fumar al patio trasero, un rincón olvidado con macetas secas y el olor a humedad del río. Miguel me siguió. ¿Todo bien? Pareces tenso. Vete a la mierda, Miguel. No necesito tu compasión. Tiré la colilla al suelo y me fui, pero él no se movió, solo me miró con esa intensidad que me desarmaba. Semanas después, el caso se complicó. La familia demandante era un nido de víboras. El patriarca, un viejo con cara de uva pasa, acusaba a su sobrino de maricón para desheredarlo. Ese invertido no merece un céntimo, escupió en la reunión, y yo me quedé helado, sintiendo su veneno como propio. Miguel intervino con calma, señor, las leyes no discriminan por preferencias. Nos ceñiremos a los hechos. Lo dijo con tal naturalidad que casi lo creí posible. Después, en el coche de vuelta él conducía su Audi reluciente, exploté, ¿cómo lo haces? ¿Cómo finges que no te jode? Me miró de reojo, las luces del puente parpadeando en su rostro. No finjo, Luis. Solo sobrevivo. Paró el coche en un mirador sobre el Ebro, el agua negra abajo. ¿Y tú, qué sobrevives? No respondí. No podía. Solo salí y caminé hasta que las piernas me temblaron. El caso nos consumía. Días enteros en la sala, con el zumbido del aire acondicionado como único testigo de nuestras guerras silenciosas. Miguel preparaba los argumentos con esa precisión quirúrgica que me sacaba de quicio, mientras yo revisaba testigos, imaginando cómo sería tumbarlo sobre la mesa y borrar esa expresión de superioridad de su cara. No era solo odio laboral, era algo primal, una atracción disfrazada de rabia que me carcomía por dentro. Logroño en verano es un horno, el calor sube del asfalto y te pega la camisa a la piel, y en esas tardes pegajosas, con el ventilador girando perezoso, el sudor nos perlaba la frente a los dos. Una vez, al pasarme un dossier, sus dedos rozaron los míos, y el contacto fue eléctrico, un chispazo que me hizo retirar la mano como si quemara. Él lo notó, arqueó una ceja, ¿seguro que estás bien, Luis? Pareces fiebre. ¿Fiebre? Sí, eso era. Una fiebre que me había acompañado desde la adolescencia, cuando en el instituto de Calahorra había un chico de último curso quitarse la camiseta en el gimnasio y sentí el mundo inclinarse. Me masturbaba en el váter, mordiéndome el labio para no gemir, y luego volvía a clase con la cara ardiendo, jurando que Dios me perdonaría si lo confesaba en la iglesia. Pero Dios no contestaba, y mi padre, con sus manos callosas de podar vides, me repetía, sé hombre, Luis. Los hombres construyen, no sueñan con tonterías. Así que construí, carrera de Derecho en Logroño, un piso modesto, una vida de apariencias. Pero Miguel era la grieta en mi fachada, el que me hacía cuestionar si valía la pena seguir fingiendo. La familia del caso era un espejo cruel. El sobrino, Javier, un tipo de 30 y tantos con ojos huidizos y un piercing en la oreja, nos contó su historia en una entrevista privada. Mi tío dice que soy una vergüenza, que por follar con tíos no merezco la herencia. Pero joder, es mi vida, ¿no? Lo dijo con voz quebrada, mirando al suelo, y yo quise abrazarlo, decirle que lo entendía porque cada día me tragaba las mismas palabras. Miguel tomó notas, impasible, lo usaremos en el alegato, Javier.
La ley protege tu derecho. Después, solos en el coche, no pude contenerme, ¿no te revuelve las tripas? Ese viejo cabrón juzgando a su propia sangre. Miguel apretó el volante, las venas marcándose en sus antebrazos. Me revuelve, Luis. Pero si te dejas llevar por la rabia, pierdes el caso. Y a veces, pierdes más que eso. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas como la niebla del río. ¿Qué pierdes tú, Miguel? ¿Tu alma de santo? Sonrió amargo, algo así. Esa noche, no dormí. Me senté en el balcón, con una botella de tempranillo, mirando las luces del puente. Pensé en Javier, en mí, en Miguel. ¿Y si él era como nosotros? No, imposible. El perfecto Miguel, con su novia imaginaria, nunca lo vi con nadie, pero las habladurías decían que era un rompecorazones discreto. Al día siguiente, en el bufete, don Ignacio nos llamó a su despacho. El juicio es en 2 semanas. Miguel, tú lideras, Luis, apoyo. Apoyo. Otra vez el segundón. Salí furioso, golpeando la puerta del baño. Me salpiqué agua en la cara, y cuando levanté la vista, allí estaba él en el espejo, detrás de mí. Luis, habla conmigo. ¿Qué te pasa de verdad? Su mano en mi hombro fue el detonante. Me giré, lo empujé contra la pared, tú. Tú y tu puta perfección que me hace sentir como una mierda. Jadeaba, tan cerca que olía su colonia mezclada con sudor. Sus ojos se oscurecieron, no soy perfecto, joder. Nadie lo es. Y por un segundo, vi el miedo en su rostro, el mismo que yo cargaba. El juicio llegó como un vendaval. La sala del juzgado en el Palacio de Justicia olía a madera vieja y desesperación, con el sol filtrándose por las vidrieras en rayos polvorientos. Miguel expuso primero, su voz firme, citando artículos como balas, la orientación sexual no invalida derechos sucesorios. Javier es heredero legítimo. El tío gruñó desde el banquillo, pero el juez asintió. Mi turno fue el remate, testigos, documentos, y un alegato que saqué del alma, hablando de familias rotas por prejuicios que no caben en el siglo XXI. Ganamos. El martillo del juez sonó como un disparo de libertad. Javier nos abrazó en el pasillo, lágrimas en los ojos, gracias, tíos. Sois salvadores. Miguel sonrió, pero yo vi el temblor en su mano al darme la palmada en la espalda. Celebramos en la taberna de Bacó, con copas que corrían como el Ebro en riada. Don Ignacio pagó la ronda, jactándose, mis chicos. Miguel, el cerebro, Luis, el corazón. El corazón. Bebí hasta que el vino me nubló la vista, y acabé en un rincón con Miguel, nuestras rodillas tocándose bajo la mesa. Buen trabajo, colega, murmuró, su aliento alcohólico cálido. Tú lo hiciste fácil, respondí, pero mis ojos decían otra cosa. La taberna bullía, risas, tintineo de vasos, el aroma a chorizo asado. Pero entre nosotros, el aire se espesaba. Luis, ¿por qué me odias tanto? Su pregunta fue un cuchillo. Lo miré fijo, porque me haces querer cosas que no puedo tener. Silencio. Luego, él, quizás yo también las quiero. El mundo se detuvo. Salimos tambaleantes, el fresco de la noche azotándonos la cara. Caminamos por el espolón, el río negro abajo, y de pronto, me besó. No, yo lo besé a él, empujándolo contra una farola, mis labios chocando con los suyos en un mordisco furioso. Fue rabia, vino y deseo reprimido. Sus manos en mi cintura, duras, reales. Se apartó jadeando, joder, Luis. Y huyó, dejándome solo con el sabor de su boca y el eco de mi corazón desbocado. Al día siguiente, el bufete era un campo minado. Él llegó tarde, ojeras profundas, y evitó mi mirada. Yo fingí normalidad, pero cada expediente que tocaba ardía. Don Ignacio nos felicitó de nuevo, premio al mejor equipo. Salid a celebrarlo solos. Solos. La palabra resonaba. Almorcé en un bar de tapas, solo, rumiando ese beso como un hueso. ¿Había sido real? ¿O el alcohol hablando? Miguel me mandó un mensaje, hablemos después. El pulso se me aceleró. Después del trabajo,
en el parking subterráneo, con el olor a gasolina y humedad, se acercó. Ayer fue un error. Error. La palabra me apuñaló. Sí, claro, para el perfecto Miguel todo es controlable. Me acerqué, invadiendo su espacio. ¿Miedo? Sus ojos brillaron. Terror, Luis. Mi familia. El bufete. Lo interrumpí con otro beso, esta vez lento, explorando. Se rindió un segundo, gimiendo bajito, antes de empujarme. No puedo. No así. Se fue, y yo me quedé contra el coche, con la polla dura y el alma hecha trizas. Los días siguientes fueron tortura. Él se volvió distante, delegando tareas con emails fríos. Yo, en cambio, lo buscaba en cada sombra, oliendo su colonia en los pasillos. Mi madre llamó, Luis, esa chica del pueblo. ¿Vienes? Mentí que sí, pero el peso me ahogaba. Una noche, en casa, me derrumbé, lloré como un crío, el vino derramándose en la alfombra. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Logroño dormía afuera, indiferente, con sus fiestas y sus vinos que prometen olvido pero entregan resacas eternas. La densa niebla de la BKCHAM se cerraba alrededor mío como las brumas otoñales que suben del Ebro, asfixiantes y pegajosas. Después de ese beso en el parking, Miguel se convirtió en un fantasma, presente en las reuniones, pero ausente en todo lo que importaba. Me pasaba los días diseccionando sus gestos, un suspiro, un roce accidental de bolígrafo, buscando pistas de que no había sido un sueño alcohólico. Pero él era maestro en el arte de la indiferencia. Pasa el informe, Luis, decía con voz neutra, sin levantar la vista del ordenador. Y yo obedecía, tragándome la bilis, porque en el fondo sabía que si lo confrontaba, todo se rompería. El bufete bullía de rutina, clientes gritando por deudas de viñedos, don Ignacio fumando puros en su despacho, el tic-tac del reloj marcando horas muertas. Pero para mí, cada minuto era una puñalada lenta. Mi familia no ayudaba. El fin de semana prometido llegó como una sentencia. Bajé al pueblo en el tren regional, el paisaje de vides desnudas pasando como un borrón. Mi madre me recibió con abrazos y un plato de menestra humeante. Mira, hijo, Elena es un sol. Viuda joven, con una hija preciosa. Elena era morena, con ojos de aceituna y una risa que llenaba la cocina, pero cuando me tocó el brazo, sentí náuseas. Cenamos en la casa familiar, mi padre contando anécdotas de la cooperativa con su voz grave. Los hombres de verdad se casan, Luis. Mirad a tu abuelo, levantó esta finca con 10 hijos. 10 hijos, 0 preguntas sobre el alma. Elena coqueteaba sutilmente, un roce de pie bajo la mesa, una mirada prolongada, y yo sonreía, asintiendo, mientras por dentro gritaba. Esa noche, en mi antigua habitación con pósters de fútbol descoloridos, me masturbé pensando en Miguel, en su boca exigente, y el orgasmo vino con lágrimas. ¿Cuánto más podía soportar esta farsa? De vuelta en Logroño, el lunes fue un suplicio. Miguel y yo teníamos que preparar un nuevo caso, divorcio de un bodeguero adinerado, con acusaciones de infidelidad que olían a escándalo. Trabajamos en la sala de conferencias, solos, con la puerta cerrada y el sol filtrándose por las persianas. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Luis, el testigo clave dice que la vio con el capataz, comentó él, sin mirarme. Claro, y el marido con la secretaria. Nadie es santo, respondí, mi voz más afilada de lo pretendido. Silencio. Luego, algunos lo intentamos. Lo miré, ¿intentamos? ¿O nos rendimos? Dejó el lápiz, se frotó los ojos, no todo es blanco y negro, joder. Tengo una vida fuera de aquí. ¿Una vida? ¿Novia? ¿Familia perfecta? Río seco, algo así. Mi padre es juez en Bilbao, espera que siga el linaje. Casarme, hijos, lo de siempre. Por primera vez, vi al hombre detrás del traje, vulnerable, con sombras bajo los ojos. ¿Y tú, Luis, qué esperas? No respondí. No podía admitir que esperaba a alguien como él, que me viera más allá de la fachada. Pero la presión se acumulaba. En el bufete, los rumores empezaban. Paco, el contable, me pinchó en la máquina de café. Oye, Luis, te vi salir con Miguel la otra noche. Algo que contar. Reí,
pero el sudor me corría por la espalda. ¿Negocios, Paco? Solo negocios. Negocios que me estaban matando. Noches en vela, caminando por el senda del río, el camino empedrado junto al agua donde las parejas heterosexuales se besaban sin miedo. Yo me sentaba en un banco, fumando, imaginando a Miguel allí, sus manos en mis muslos. Una vez, lo vi pasar en su coche, y aceleré el paso para no romperme. El punto de no retorno vino con una llamada de Javier, el cliente del caso anterior. Luis, necesito verte. Mi tío no se rinde, amenaza con apelar. Quedamos en un bar discreto cerca de la estación, un tugurio con mesas pegajosas y olor a fritanga. Javier estaba demacrado, saben lo mío, Luis. Mi prima me llamó maricón por teléfono. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Su pregunta me golpeó. Mal, Javier. Muy mal. Le conté un poco, no todo, y él asintió, encuentra a alguien, tío. No vivas solo con esto. Alguien. Como si fuera fácil. De regreso al bufete, encontré a Miguel en mi despacho, revisando papeles. ¿Qué coño haces aquí? Cerró la puerta, hablamos. Ahora. Su tono era urgente, y por un instante, pensé que vendría el beso, la confesión. Pero no, don Ignacio sospecha algo. Dijo que nos vio, demasiado cercanos, en la celebración. Cuidado, Luis. Cuidado. Como si yo no supiera. No te preocupes por mí, preocúpate por tu vida perfecta. Me acerqué, desafiante, o por lo que pasó. Él retrocedió, no pasó nada. Fue un error. Error otra vez. La rabia me cegó. Lo acorralé contra la estantería, mientes. ¿Te gustó, cabrón? Sus ojos se llenaron de pánico, para. Si alguien entra. Y entró Paco, con una carpeta, ¿interrumpo? Miguel se recompuso al instante, no, solo discutiendo cláusulas. Paco se fue, y yo salí dando un portazo, el corazón martilleando. Esa semana, la densa acumulación de humillaciones me llevó al límite. En casa, mi casero, un viejo gruñón, me sermoneó por el alquiler atrasado. Paga, chico, o te echo. Los maricones como tú no duran en esta ciudad. ¿Cómo lo sabía? ¿O era paranoia? Me encerré, bebiendo hasta el amanecer, y al día siguiente, en el trabajo, cometí un error, un dato equivocado en el divorcio que casi cuesta el caso. Don Ignacio me echó la bronca, despierta, Luis. Miguel no puede salvarte siempre. Siempre. Como si yo fuera su sombra. Miguel me cubrió, corrigiendo en silencio, pero su mirada era piedad, y eso dolía más que el regaño. La gota que colmó el vaso fue una cena familiar improvisada. Mi hermana vino de visita con su marido, y mi madre insistió, trae a alguien, Luis. No seas ermitaño. Traje excusas, pero acabaron interrogándome, ¿problemas con mujeres? Mi terapeuta dice que es estrés laboral. ¿Estrés? Sí, estrés por un hombre que me ignoraba después de probar mi boca. Esa noche, solo en el piso, rompí un vaso contra la pared, el vino salpicando como sangre. Llamé a Miguel, borracho, impulsivo, ven. Hablemos de verdad. No contestó. El silencio fue mi cárcel. Días después, en una pausa para café, Paco soltó la bomba. Oye, Miguel, ¿es verdad lo que dicen? Que tienes un novio en secreto. Lo dijo riendo, pero Miguel palideció. ¿Quién dice eso? Paco se encogió, rumores, hombre. Olvídalo. Pero no se olvidó. Me miró a mí, acusador, como si yo hubiera hablado. Luis, ¿fuiste tú? Joder, no. Pero la semilla de la duda estaba plantada, y el aire entre nosotros se volvió tóxico, cargado de traiciones imaginarias. La vica CH densa, me ahogaba en ella, el trabajo como cadena, la familia como yugo, Miguel como espejismo inalcanzable. Caminaba por las murallas de la ciudad, tocando las piedras centenarias, preguntándome si alguna vez alguien como yo había amado libremente aquí. La respuesta era no, y eso me rompía un poco más cada día.
El turning point llegó como un mazazo en la nuca, inesperado y brutal, en una noche de lluvia que azotaba Logroño como lágrimas de rabia contenida. Habíamos ganado el divorcio, Miguel salvando mi error con su magia habitual, y el bufete organizó una cena en el Parador, un sitio elegante con vistas al río donde el cordero se deshacía en la boca y el vino fluía sin medida. Fui obligado, con el traje arrugado y el alma en jirones. La mesa era un circo, don Ignacio contando chistes verdes, Paco Beodo soltando indiscreciones, y Miguel al otro extremo, riendo con las secretarias como si nada. Yo bebía en silencio, el tempranillo quemándome la garganta, observando cómo su nuez subía y bajaba al tragar. Cada risa suya era un clavo en mi pecho. Después de los postres, torrijas empapadas en miel que se pegaban al paladar, salí al balcón a fumar, el aire fresco cortando la niebla. La lluvia había parado, dejando charcos que reflejaban las luces del puente como estrellas ahogadas. Oí pasos, Miguel. No puedes seguir evitándome, dije sin girarme, exhalando humo. Se apoyó en la baranda a mi lado. No te evito, Luis. Solo protejo lo que queda. ¿Lo que queda? ¿De tu vida perfecta? ¿O de la mía, que tú jodiste con un beso? Se giró, furioso. Tú me besaste primero. En la taberna, borracho y desesperado. Desesperado. La palabra me encendió. Y tú respondiste, cabrón. No finjas que no te gustó. Nos miramos, el espacio entre nosotros cargado de electricidad, y entonces lo vi, en su mano, un sobre arrugado, cartas con membrete de Bilbao. ¿Qué es eso?, pregunté, arrebatándoselo. Eran cartas de su padre. Hijo, el juez de Bilbao no puede tener un escándalo. Encuentra una novia decente o olvídate del apellido. Y peor, una nota adjunta, de un detective privado, con fotos granuladas de Miguel en un bar gay de Pamplona, besando a un desconocido. Mi mundo se tambaleó. ¿Esto es? Él me lo quitó, pálido. No es lo que piensas. Es viejo, un error de juventud. Pero sus ojos decían verdad, él era como yo, un lobo en piel de cordero. Joder, Miguel, ¿por qué no dijiste nada? Lágrimas en su voz, porque duele, Luis. Duele fingir cada día, ver cómo el mundo te juzga antes de que abras la boca. El balcón se volvió confesionario. Me contó todo, la presión de su familia, el novio de universidad que lo dejó por miedo, las noches en hoteles anónimos donde follaba para olvidar. Pensé que aquí, en Logroño, podría ser normal. Pero tú me haces querer ser real. Sus palabras me desarmaron. Lo abracé, torpe, bajo la llovizna que volvía a caer. Yo también, Miguel. Joder, yo también. Nos besamos allí, lento al principio, luego con hambre, sus manos en mi pelo, mi lengua explorando la suya. Fue catarsis, rabia convirtiéndose en alivio, años de silencio derramándose en gemidos ahogados. Pero el idilio duró poco. Voces desde el salón, Miguel. Luis. ¿Dónde estáis? Nos separamos, jadeantes, arreglándonos la corbata como si nada. De vuelta a la mesa, el mundo había cambiado, pero fingimos. Don Ignacio brindó, por el equipo invencible. Invencible. Esa noche, en su coche, me llevó a su piso en la Cava, un ático con vistas panorámicas donde el Ebro serpenteaba como un secreto compartido. No hablamos, follamos. Desnudos en su cama quínsice, con sábanas de lino que olían a él, sus manos mapearon mi cuerpo como un territorio virgen. Me penetró despacio, susurrando mi nombre, y yo me arqueé, clavándole las uñas, el placer mezclado con dolor de tantos años reprimidos. Eres mío, Luis, gruñó, y yo respondí con un mordisco en su hombro, siempre lo fui. El orgasmo nos dejó temblando, sudorosos, y nos dormimos enredados, el río susurrando bendiciones afuera. Pero el amanecer trajo la realidad. Desperté solo, Miguel ya se había ido al trabajo. Una nota, no podemos, Luis. Mi padre lo sabe todo. Viene mañana. El pánico me invadió. ¿Sabía? ¿De las fotos, del beso? Corrí al bufete, el corazón en la garganta. Él estaba en su despacho, pálido como un fantasma, se lo contó el detective. Amenaza con desheredarme, con hacer escándalo. Lo abracé, que le jodan.
Tenemos nuestro trabajo, nuestra vida. Pero sus ojos estaban vacíos, no lo entiendes. Es mi sangre. Sangre. La mía hervía de rabia. Y la tuya es mía ahora. El día fue un caos. Don Ignacio notó algo, muchachos, parece que habéis visto un fantasma. ¿Problemas? No, jefe, mintió Miguel, y yo asentí, pero el viejo nos miró cejijunto. Después, en la sala, explotamos. No puedo perderlo todo por esto, gritó él. ¿Por nosotros? ¿O por tu miedo? Lágrimas rodaron por su cara, por todo, Luis. Por ti, sobre todo. Me dolió verlo romperse, el perfecto Miguel hecho añicos. Lo consolé, besándolo en la mejilla, lucharemos. Pero en el fondo, el suelo se abría bajo mis pies. Esa tarde, mi teléfono sonó, mi padre. Luis, vuelve al pueblo. Tu madre está enferma. Mentira, lo supe al instante. Era excusa para el interrogatorio. Fui, y allí estaba Elena, con un vestido floreado. Tu familia quiere nietos, Luis. Mi madre añadió, sé que hay algo raro contigo. No nos falles. Fallar. El peso me aplastó. Volví a Logroño hecho polvo, solo para encontrar a Miguel en mi piso. Había forzado la puerta. No aguanto más, sollozó. Llama a tu padre. Díselo. Marcó, voz temblorosa, papá, soy gay. Y amo a alguien. Silencio al otro lado, luego un chasquido, colgó. Miguel se derrumbó, y yo lo sostuve, pero el abismo se había abierto. Tumbados en el suelo, con el río rugiendo afuera, supe que habíamos tocado fondo, el secreto expuesto, el dolor crudo, la parálisis envolviéndonos como niebla. No dormimos. Hablamos hasta el alba, miedos, sueños rotos, la ciudad que nos había visto nacer pero no aceptaba ser. Te quiero, Luis, murmuró al fin. Y yo a ti, respondí, pero el beso que siguió fue salado de lágrimas. El turning point nos había desnudado, y ahora, en la desnudez, solo quedaba el vacío. El clímax no fue un estruendo de gritos o portazos, sino un susurro afilado como una navaja en la penumbra de mi salón, con el ebro testigo mudo al otro lado de la ventana. Habían pasado 2 días desde la llamada de Miguel a su padre, 2 días de silencio ensordecedor donde el bufete se convirtió en un campo de minas y nuestras miradas, cuando se cruzaban, eran puñales de anhelo y culpa. Él llegaba temprano, se encierra en su despacho, yo fingía trabajar, pero mis manos temblaban sobre los teclados, garabateando su nombre en los márgenes de los expedientes. Don Ignacio notaba la tensión. Chicos, ¿qué os pasa? Parecéis divorciados. Divorciados. La ironía me revolvió el estómago. La confrontación estalló una tarde de viento sur que traía olores de jazmín y tormenta desde los viñedos. Miguel irrumpió en mi despacho al cierre, cerrando la puerta con llave. Viene. Mi padre llega esta noche. Su voz era un hilo, los ojos rojos de noches en vela. Me levanté, rodeando la mesa. Entonces, le decimos la verdad. Juntos. Sacudió la cabeza, las lágrimas desbordando. No puedo, Luis. Me cortará todo, el dinero, el apoyo, el bufete si se entera. El bufete. Nuestro refugio precario. ¡Que se joda! Vale más su aprobación que esto, señalé el espacio entre nosotros, cargado de electricidad. Él se derrumbó en la silla, cubriéndose la cara. Sí. No. Joder, no sé. Toda mi vida he sido el hijo perfecto, el abogado estrella. ¿Y ahora? Un maricón fracasado en Logroño. Sus palabras me cortaron. Me arrodillé frente a él, agarrándole las manos. No eres un fracaso. Eres el hombre que me besó bajo la lluvia, el que me folló hasta hacerme olvidar el mundo. Eso es real. Levantó la vista, y en sus ojos vi el abismo, pero duele, Luis. Duele saber que nunca seré suficiente. Suficiente. La palabra que yo me repetía a cada espejo. Lo besé entonces, no con pasión, sino con desesperación, mis labios rozando los suyos como una súplica. Respondió, aferrándose a mí, y por un momento, el mundo se redujo a su lengua enredada con la mía, sus dedos clavados en mi nuca. Pero se apartó, jadeando. No. Si sigo,
Lo pierdo todo. Ahí fue el clímax, no un beso robado, sino mi negativa a ceder. Me puse en pie, la voz ronca de emoción cruda, entonces, elige. Pero yo no vuelvo a la jaula. No por ti, no por nadie. Silencio. Pesado, asfixiante, roto solo por el tic-tac del reloj. Luis, por favor. No. Dilo, quédate conmigo, o vete. Pero no más medias tintas. Lágrimas surcaban su rostro, y vi el momento exacto en que se quebró, el hombre perfecto rechazando el pedestal. Me quedo, susurró, y fue como si el río se desbordara dentro de mí. Lo abracé, fuerte, rompiendo el abrazo que el mundo nos imponía. Te quiero, dije por fin, las palabras que nunca había pronunciado. Y yo a ti. Dios, cuánto. Pero el clímax no termina en euforia, trae el eco del vacío. Esa noche, en su ático, follamos como si fuera la última vez, cuerpos chocando con urgencia, mordiscos que dejaban marcas, gemidos que ahogaban el miedo. Él encima, moviéndose con una lentitud tortuosa, sus ojos clavados en los míos, eres mi hogar, Luis. Vine gritando su nombre, y él se derrumbó sobre mí, sollozos mezclados con risas. Durmimos así, enredados, pero el amanecer trajo la llamada, su padre, en el Hotel Rioja, exigiendo reunión. Fuimos juntos, de la mano en el coche, un gesto revolucionario en esta ciudad de apariencias. El hotel era opulento, con alfombras que amortiguaban pasos y un bar donde el brandy se servía en copas de cristal. Su padre, don Fernando, era un toro, alto, con canas impecables y ojos de acero. Miguel, esto es una broma. Al verme, frunció el ceño, ¿y tú eres? Luis. Su pareja, respondí, voz firme pese al temblor. Silencio. Luego, el viejo explotó, ¿estás loco? Arruinar tu carrera por un capricho. Miguel se levantó, no es capricho, padre. Es mi vida. Discutieron un grito sobre honor, tradición, el qué dirán en Bilbao, y yo intervine, señor, el amor no arruina, salva. Me miró como a un insecto, tú no entiendes. Eres de pueblo, sin linaje. Pueblo. La herida abierta. Pero Miguel lo cortó, basta. Si no lo aceptas, me voy. Con él. El viejo se marchó, puerta en portazo, dejando un cheque en la mesa, para que recapacites. Miguel lo rompió, pedazos flotando como confeti amargo. Afuera, en la plaza del mercado, nos besamos bajo el sol, indiferentes a las miradas. Fue el clímax perfecto, no NAO, sino visceral, el momento en que rechazamos el sacrificio y elegimos la verdad. Pero el precio acechaba. Mi familia se enteró esa misma semana. Una llamada de mi hermana, mamá oyó rumores. ¿Es verdad lo de Miguel? Verdad. La conté todo, voz quebrada, y el silencio al otro lado fue peor que gritos. Mi padre colgó sin palabras, mi madre lloró, hijo, ¿por qué nos haces esto? Hacer. Como si mi amor fuera un crimen. No fui al pueblo, en cambio, Miguel y yo caminamos por el camino de Santiago que bordea la ciudad, manos entrelazadas, hablando de futuro, un piso juntos, quizás mudarnos a Madrid. Pero el clímax deja resaca, dudas susurrando en la noche, ¿valió la pena? En el bufete, don Ignacio nos llamó, rumores, chicos. ¿Qué pasa? Miguel lo dijo, somos pareja. El viejo parpadeó, luego sonrió torcido, mientras cerréis casos, me importa una mierda. Alivio. Pero el mundo afuera no era tan indulgente, miradas en la calle, un cliente que canceló por valores. Duele, pero duele menos que el silencio anterior. El clímax nos liberó, pero la libertad tiene dientes afilados. El Ucao Trao se desplegó como las viñas en primavera, lento, con raíces profundas que sanan pero dejan cicatrices visibles, en los días que siguieron a esa confrontación en el hotel. Miguel y yo nos mudamos a un piso más grande en el barrio de La Milagrosa, con balcón al río y una cama que crujía bajo nuestro peso renovado. No fue un cuento de hadas, el padre de Miguel no llamó, el cheque roto fue el último lazo, y él lo vendió todo, su Audi, parte de sus ahorros, para empezar de cero. Es libertad, Luis, dijo una mañana, mientras preparaba café en la cocina diminuta, su culo perfecto enfundado en boxers. Le besé la nuca, nuestra libertad.
Pero la sanación no es lineal, noches de insomnio donde él se despertaba sudando, soñando con desheredación, y yo lo calmaba con manos suaves, recordándole que el Ebro fluye pese a las tormentas. Mi familia fue el precio más alto. Mi madre vino a Logroño una tarde de otoño, con el rostro surcado de arrugas nuevas y un bolso apretado contra el pecho. Nos sentamos en una terraza de la calle Laurel, con pinchos de setas que nadie tocó. Hijo, no lo entiendo. ¿Por qué un hombre? Su voz temblaba, y yo expliqué, no elección, sino verdad. Mamá, Miguel es mi vida. Ella lloró, no de rabia, sino de pérdida, te quería ver con hijos, con una familia normal. Normal. La palabra que nos había encadenado. Mi padre no vino, mandó una carta, no vuelvas hasta que recapacites. Recapacitar. Pero no lo hice. Elena, la prometida, me escribió, siento lo tuyo. Sé feliz. Alivio amargo. En el bufete, la tormenta pasó rápido. Don Ignacio nos protegió con su gruñido, aquí se trabaja, no se juzga. Paco bromeó torpe, vaya, el equipo invencible en todos los sentidos. Pero perdimos clientes, el bodeguero homófobo, y Miguel dimitió de un caso familiar por conflicto moral. Tragó saliva, pero levantó la cabeza, no más mentiras. Yo lo apoyé, y juntos cerramos un caso de discriminación laboral que nos dio alas, un camarero despedido por ser gay, ganamos con alegatos que dolían de tan verdaderos. Javier, nuestro viejo cliente, nos invitó a cenar, sois héroes, tíos. ¿Eres? No lo éramos, solo supervivientes. La sanación vino en detalles, mañanas follando perezosos, con el sol filtrándose por las cortinas, tardes caminando por el Parque del Ebro, manos entrelazadas sin miedo, noches en tabernas donde pedíamos vino y reíamos de chistes sucios. Miguel se abrió como una granada madura, contó de su primer beso robado en Salamanca, de la culpa que lo carcomía. Yo le hablé de mis masturbaciones en la finca, de la soledad que me había forjado. Somos rotos, pero encajamos, dijo él una vez, trazando mis cicatrices invisibles con los dedos. ¿Rotos? Sí, pero enteros juntos. El precio se cobró en sombras, Miguel rechazó una oferta en Bilbao, demasiado cerca del fantasma, y yo perdí el respeto de tíos del pueblo que me llamaban el maricón del bufete en mensajes anónimos. Duele, pero el dolor es maestro, nos enseñó a valorar lo pequeño. Celebramos nuestro primer aniversario en San Mateo, borrachos de vino y besos en la feria, bailando al son de jotas que hablaban de amores prohibidos. Al final, no ganamos guerras, solo batallas. Miguel se convirtió en el abogado que siempre soñó, defensor de causas perdidas, con un blog discreto sobre derechos LGBT en La Rioja. Yo, su ancla, el que le recordaba reír. Mi madre llamó al sexto mes, ven a comer, hijo. Trae a tu amigo. Amigo. Un paso. Fui, con Miguel, y el cordero sabía a victoria agridulce. Y ahora, en esta ciudad de ríos y vinos que curan heridas, miro al Ebro desde el balcón y me pregunto, ¿qué es la vida sino elegir el beso sobre el silencio? Miguel duerme a mi lado, su respiración rítmica como el agua, y yo sonrío. Porque al final, la rabia se convirtió en amor, y el amor, en hogar. ¿Valió la pena el caos? Siempre. Pero dime tú, lector, ¿arriesgarías tu mundo por un beso que sabe a verdad?